con la unidad de fisiología gastrointestinal. Van a ver que es una unidad súper bonita. Realmente, viniendo de penal, van a ver que es mucho más sencilla. Al menos mi intención no es como saturarlos de información. Al final, lo que yo quiero que ustedes sepan es como las cosas básicas que ustedes tienen que saber, para que luego vayan a entender la fisiopatología de la enfermedad. Gastro es un tema súper amplio, ¿de acuerdo? En gastro abarcamos desde la deglución, o sea, de que la comida entra, hasta la defecación. Entonces realmente podríamos dar un curso de 6 meses solamente de fisiología gastrointestinal. Por lo tanto, ustedes, si se van a leer a los libros, se van a encontrar muchísima información que puede ser que yo no les esté dando. Entonces, aquí vamos a poner como las reglas del juego. Yo les voy a dar las bases, como el esquema de qué es lo que ustedes tienen que saber. Ustedes tienen que complementar esa información con la información del libro. El libro que vamos a utilizar principalmente es el Verne, ¿de acuerdo? Yo me baso, digamos, para preguntas y sí me baso principalmente del Verne. Sin embargo, mientras vayamos desarrollando las clases, yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, esta imagen es del Boron y esto se lo pueden leer de ahí. Esta imagen es de ¿cómo se llama? Del Costanzo y se lo pueden leer de ahí. Para estudiar fisio no es, ojalá fisio fuera tan sencillo como que yo me siente con el libro o que yo me siente con una transcripción y yo diga, me leo esto, me lo aprendo y ya, fisio no funciona así. Para yo aprender fisio yo tengo que agarrar conocimiento de un montón de lugares. Eso implica la clase del profesor, que eso es el mínimo, digamos. Si ustedes se quedan con mi clase, o peor, si se basan en una transcripción de lo que digo yo, les va a ir muy mal. Primero, porque tengo un súper déficit atencional, entonces van a ver que me voy por la tangente. Y segundo, porque realmente yo lo que les voy a dar es un esqueleto. Además, los libros, si ustedes solamente se quedan con lo que dice, no sé, el Constanzo, ese libro puede ser súper básico. Entonces, por eso yo les voy a ir tratando de guiar. Entonces, ahí viene la segunda parte. Para mí es muy importante que realmente asistan a las clases de teoría. Yo voy a grabar la clase, no estoy segura si se las voy a compartir. Realmente mi intención es que ustedes vengan, que estén atentos, porque el reescuchar una clase de teoría va en contra de esto que les estoy diciendo, de que el conocimiento fisiológico o el conocimiento en general en medicina tiene que hacerse en capas. Uno es atender una clase magistral, el segundo es leer y el tercero es realmente decir, entendí cómo aplico esto. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hablar es como los conceptos basales que vamos a ir a ahondar en a los libros y en la correlación. Esto es lo otro. Si ustedes hacen mi correlación a profundidad y a conciencia, les va a ir bien. ¿Okay? Yo en el examen, en la correlación no les voy a preguntar algo y en el examen les voy a preguntar algo completamente diferente. Obviamente el examen no es solo la correlación porque tengo que hacer más preguntas, pero por lo menos pueden asegurarse de que la correlación les va a salir en el examen y que les va a ayudar. ¿Okay? Entonces realmente háganla. Todavía no está lista porque le tenía que pedir permiso al profe Daniel para hacerles algunas preguntas que son un poquito más fisiopatológicas. Todavía no sé si me van a dar permiso, pero la idea es que ustedes vean que gastro, o sea, que esto no es solo para pasar fisio, sino que es la base de un montón de enfermedades que ustedes van a ver y que no son solo enfermedades gástricas, sino que gastro se va de la mano con un montón de enfermedades
neuromusculares, un montón de enfermedades psiquiátricas, un montón de enfermedades del aspecto psicológico y del metabolismo. Entonces, la idea es como, no sé, tal vez tratar de emocionarlos un poquito. Ayer en el aviso que les mandé, les dije que les iba a compartir un video de una endoscopía superior. Bueno, fue hoy en la mañana y obviamente empezando lunes bien, no puse el link, entonces ahorita se los pongo en el recreo, se los pongo por aquí en el Webex y para que lo vean. Realmente, ojalá puedan en algún momento optar por un servicio de gastro o de oncología, que ellos también hacen gastro, porque es sumamente interesante. Para esta parte de organización, principalmente el Verne, muchas de las imágenes que vamos a ver son del Boron, porque el Verne se queda muy corto en imágenes y realmente yo soy muy visual y es más fácil explicar las cosas con imágenes, pero digamos el texto del Verne con las imágenes del Boron, súper bien. El Constanzo en gastro está muy escueto, entonces tal vez no es mi mejor recomendación, pero si algo les queda claro, pues están más que bienvenidos a usar. Entonces hoy tenemos que ver dos cosas: organización del sistema gastrointestinal y principios de regulación, y lo otro es músculo liso. Entonces vamos a empezar por la parte bonita, que es esto de gastro. Hacemos un recreo y luego hacemos músculo liso. Un músculo liso vamos a verlo como igual. Es como una comparación con músculo esquelético, entonces espero que tengan ahí, abran archivos de músculo esquelético, porque vamos a hacer como, bueno, ¿se acuerdan de músculo esquelético? Bueno, músculo liso, entonces. Lo otro es, si tienen preguntas de la materia, me la pueden hacer, me levantan la manita o me ponen ahí en el chat, yo trato de estarlo viendo. Si les surge alguna duda, como, no sé, profe, es que, no sé, a mí me duele la panza de vez en cuando y esto tiene que ver con esto, todo bien, yo se las puedo responder, pero tratemos de hacer esas preguntas al final, porque de nuevo, tengo súper déficit y entonces yo me puedo ir horas hablando de esto. Lo otro que les iba a decir era que... Ya se me olvidó. Alguien tiene el micrófono abierto. Ok, ahorita me acuerdo. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, que si les pregunto que si todo bien, ojalá no se queden callados, porque entonces se me huevo. Entonces aquí Webex tiene bichitos, entonces no sé, me ponen el conejito o la ranita o lo que sea, para yo saber que por lo menos están y que están entendiendo. Y listo. Y si me ven viendo el teléfono es que están en examen de piso del ejercicio. Entonces, tal vez me estén preguntando cosas. Entonces, hablemos un poquito de la organización. Por esto les dije que teníamos que venir afilados en anatomía. Recuerden que el sistema gastrointestinal va entonces desde la boca hasta el ano. Todo es un tubo que está conectado. Por una parte tenemos lo que vamos a hablar, que se llama la parte oral, y la parte del recto la vamos a referenciar como la parte oral. ¿Okay? Eso lo van a ver también en los libros para que no se confundan. La diferencia o la característica que tiene este tubo digestivo es que tiene ciertas estructuras que lo compartimentalizan. ¿Okay? Entonces, esas estructuras que compartimentalizan el sistema gastrointestinal se llaman esfínteres. Estos esfínteres tienen la característica de que son tejido muscular principalmente de músculo liso,
que se encuentra tónicamente contraído y que me permite anatómicamente marcar el inicio de una estructura y el final de una estructura. Generalmente, y digo generalmente porque no en todas las partes del tracto gastrointestinal es de esta manera, digamos, los límites anatómicos me corresponden con los límites fisiológicos, ¿de acuerdo? Entonces, el esfínter esofágico superior es un esfínter dentro del tracto gastrointestinal que tiene una característica, y es que este es el único, bueno, uno de los únicos dos esfínteres dentro del tracto gastrointestinal que tiene músculo de tipo ¿qué? ¿Se acuerdan? Este esfínter si era de músculo liso o de músculo esquelético. El superior. Ahí me ponen que liso. Es esquelético. Ajá, es esquelético. Recuerden que el esfínter esofágico superior está formado por, ya no me acuerdo exactamente los músculos, pero son los músculos que conforman la faringe, ¿ok? Entonces, el esfínter esofágico superior es esquelético. El esfínter esofágico inferior es músculo liso, ¿ok? Después tenemos el estómago, que va a estar delimitado entonces por arriba por el esfínter esofágico inferior y abajo por el esfínter pilórico. Que el esfínter pilórico, ahora que les pase el video, lo van a ver en la endoscopía. Se ve súper chivo porque es lo que se ve es el esfínter donde se abre y se cierra con las peristalsis. Y de nuevo, el músculo liso. Tenemos después entonces del píloro, tenemos el duodeno con todas sus partes. Recordemos que el píloro tiene una sección que es transversal, otra que es horizontal, y todas las características que ustedes aprendieron en anatomía que no son necesarias que retomemos ahorita. Tenemos el intestino delgado que tiene todas sus características de la mucosa que ahorita vamos a ver, y llegamos a el próximo esfínter, que es entonces el esfínter iliocecal, que de nuevo es un esfínter de músculo liso que me corresponde a la sección anatómica y también fisiológica de el intestino delgado con el intestino grueso, ¿okay? El esfínter iliocecal drena al ciego, que el ciego vamos a ver que tiene la característica que es la zona más con mayor diámetro de todo el tracto gastrointestinal, lo que genera lo que puede generar ciertas peligrosidades. Por ejemplo, es la zona con mayor riesgo de perforación porque maneja mayor cantidad de volúmenes, ya sea ¿cómo se llama? De material fecal o de gas. Entonces, entre base tiene como 6 centímetros de diámetro, y esos 6 centímetros se pueden expandir, ¿okay? Más allá de unos 8 centímetros aumenta el riesgo de perforación. Luego tenemos colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y terminamos en el recto. Y tenemos dos esfínteres, entonces el interno y el externo. ¿Cuál de esos dos esfínteres era de músculo esquelético? ¿El interno o el externo? El externo, exactamente. El externo. ¿Y cuál manejábamos o cuál controlamos voluntariamente? Entonces, el externo, exactamente. Entonces, todo eso vamos a ver cómo el sistema nervioso central maneja estas estructuras. Aquí a la derecha tenemos entonces exactamente lo mismo. Respecto a irrigación y drenaje venoso, vean que esto todo es repaso anatómico, pero es importante que lo conozcamos. Entonces, la mayor parte del tracto gastrointestinal está irrigado por dos arterias principales.
por la arteria celíaca y por la arteria mesentérica superior. Ambas comparten, digamos, el mismo volumen de sangre, unos 700 mililitros por minuto por la arteria celíaca y otros 700 mililitros por minuto por la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica inferior da más o menos unos 400, entonces es un poco menos. La arteria mesentérica inferior irriga de la mitad del colon transverso hacia abajo. Entonces, la mitad del colon transverso, colon descendiente, colon sigmoide, recto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás es territorio mesentérica superior, celíaca, incluido hígado, páncreas, vaso, intestino delgado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es de la parte de la irrigación arterial. Vean que es una irrigación sumamente intensa, realmente, y esto es en reposo. Ya ustedes vieron en la parte cardiovascular que entonces esta irrigación puede ya sea o aumentar en casos de aumento de gasto cardíaco, pero también es una zona de reservorio, por así decirlo. Por ejemplo, durante el ejercicio, todas estas arterias pueden hacer una vasoconstricción para desviar esa sangre hacia territorios que requieren más utilización, por ejemplo, la zona renal y la zona muscular, para aumentar entonces el gasto cardíaco. El drenaje también es sumamente importante, y este drenaje, yo no sé por qué siempre se les confunde. Todo el tracto gastrointestinal drena a la vena porta, y la vena porta drena directamente al hígado, ¿ok? La vena porta, entonces, es una venota, porque es una estructura súper grande. Voy a tratar de, a mí me gusta como que ustedes no solo se lo imaginen, sino que lo vean. Entonces, siempre trato como conseguirles videos o imágenes como en vivo, como de cirugías y así, para que vean realmente los diámetros que tienen esas estructuras, que lleva más o menos 1300 mililitros, o sea, 1 litro 300 por minuto a el hígado, ¿okay? Entonces, sobra decir que si hacemos una correlación anatofisiológica, todo lo que yo me coma, todo lo que yo ingrese por mi boca y pase por mi tracto gastrointestinal y pueda ser absorbido por mi intestino, antes de llegar a mi circulación periférica pasa por el hígado, ¿okay? Entonces, el hígado es nuestro primer escudo, podemos decirlo así, antes de hablar más mecanicistamente en la clase de hepático, es nuestro primer escudo en contra de todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, ¿okay? Una vez que todas esas sustancias hayan sido filtradas, detoxificadas, modificadas por el hígado, secretadas, todo lo que vayamos a ver en la clase de hígado, esa sangre entonces fluye por la vena cava, de vuelta al corazón y bueno, ¿okay? Entonces siempre tratemos de recordar esta correlación anatomía, fisiología, porque después todo esto, digamos, toda esta anatomía se altera en la patología, que explica entonces por qué la fisiología cambia. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, hay 3 procesos principales que el tracto gastrointestinal tiene, ¿okay? 4 procesos principales. El primero, que es el más obvio, es el de digestión, ¿de acuerdo? Entonces, la parte de digestión realmente la vamos a ver muy poco, porque esto compete más a la parte de bioquímica, que es toda la parte de, digamos, de cómo agarramos el carbohidrato macroscópicamente y lo
rompemos sus enlaces químicos a moléculas más pequeñas que puedan ser absorbidas por el epitelio intestinal. ¿Okay? Sí lo vamos a mencionar, pero principalmente nos vamos a centrar en el mecanismo en la pared intestinal de cómo esas estructuras se absorben. La parte de digestión per se, digamos, cuál es el proceso de digestión de la proteína, eso ustedes lo ven, probablemente ya lo vieron en bioquímica. ¿Okay? Entonces yo espero que ya lo sepan o en algún momento del semestre lo sabrán. Pero la digestión, entonces, si la digestión no se da adecuadamente, por ejemplo, entonces, recuerden que estamos en fisiología, pero ustedes van a ser médicos, entonces yo siempre trato de hacerles correlaciones fisiopatológicas. Si yo tengo una condición en la cual no puedo digerir aquellas sustancias que entran a mi tracto gastrointestinal, por ejemplo, las personas que son intolerantes a la lactosa, eso significa que esa molécula de lactosa que entra a mi tracto gastrointestinal no se digiere. Y si no se digiere, yo no puedo absorber esa molécula de lactosa. Si no se absorbe la molécula de lactosa, esa lactosa pasa así como entró, así pasa por todo el tracto gastrointestinal. Y generalmente me altera la motilidad y me va a alterar la secreción. Y me genera toda la sintomatología que nos da cuando a los intolerantes a la lactosa vamos a Starbucks y nos quieren matar y pedimos un espresso con soya, pero dan con leche entera. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Entonces, por eso es la importancia de la fisiología de la digestión. Ahora, la absorción implica, entonces, una vez que esas moléculas ya tienen un tamaño lo suficientemente pequeño para poder ser absorbidas, que sean absorbidas adecuadamente. Entonces, básicamente, que pasen desde el lumen del tracto gastrointestinal, que entonces cuando hablamos del lumen del tracto gastrointestinal, estoy hablando de la luz del tracto digestivo, entonces adentro del intestino, básicamente. Y que pueda ser absorbido hacia el leak de los enterocitos, ¿ok? Y de la leak de los enterocitos, que esos nutrientes pasen ya sea al líquido intersticial o a la sangre. El tercer proceso, entonces yo puedo digerir y yo puedo absorber, pero si yo no tengo una motilidad adecuada, no puedo movilizar esa hamburguesa que me comí en el almuerzo, no puedo movilizarla desde la boca hasta el recto, ¿de acuerdo? La motilidad me permite mantener un tránsito intestinal adecuado que permita que la absorción, que la digestión se dé a una tasa adecuada, que la absorción se dé a una tasa adecuada y que por lo tanto todos los procesos estén integrados. Para mí esta es una de las partes más interesantes de todo el tracto gastrointestinal. Vamos a ver que la motilidad es altamente regulada y existen un montón de péptidos que se liberan en el tracto gastrointestinal que pueden frenar la motilidad. Entonces, por ejemplo, si la digestión va muy rápido y el tracto gastrointestinal se va moviendo muy rápido, se libera una sustancia que su función es disminuir esa velocidad de movimiento del tracto gastrointestinal y permite que entonces la digestión se dé mejor. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando nos comemos, no es lo mismo que yo me coma un bowl de yogur con frutas a que me vaya a Denny's y me desayune un pancake de Denny's con el Lumberjack Slam, ¿verdad? Con el Lumberjack Slam yo quedo llena de aquí a las 3 de la tarde. Con la avena a la media hora tengo hambre, ¿ok? Entonces, todos esos procesos los vamos a ir viendo durante todas las clases. Y la secreción, entonces, no solo el intestino delgado absorbe, sino que también secreta. Y este proceso de secreción es sumamente importante. Si yo tengo la luz del intestino y por aquí va
la hamburguesa que me comí digiriéndose, ¿verdad? Y mi intestino no tiene la capacidad de secretar líquido, esta hamburguesa se va a volver un poco difícil de movilizar, porque se va a secar, porque entonces solamente estoy absorbiendo agua y absorbiendo agua y absorbiendo agua y no hay un balance de lubricación. ¿Okay? Entonces el proceso de secreción es sumamente importante también para mantener el tracto gastrointestinal sano y que se mueva adecuadamente. Entonces vean que realmente es una integración muy integrada. Balance hídrico. ¿Okay? Esto es súper importante dentro del punto de vista médico, porque tal vez nunca lo han pensado. Veámoslo desde este punto. La cantidad de líquido que entra al aparato digestivo, esto es por día, ¿verdad? Entonces, dice que más o menos son como 2 litros en alimentos y bebidas. Yo me tomo como 3 de estas al día. No estoy segura cuánto tienen, pero digamos, yo sé, por ejemplo, que María Paula anda con una que es como así y que es como de 1 litro y yo no sé cuántas veces la llena. Yo andaba antes con una que también era como de 1 litro y la llenaba como 2 veces. O sea, probablemente esto aumente, ¿verdad? Entonces, digamos que yo le pondría que son como 3 litros al día solo por lo que nos tomamos y lo que nos comemos. Ya intrínsecamente, de lo que de lo que mi cuerpo genera. Las secreciones salivales, que esto también lo vamos a hablar, por día son 1.5 litros. ¿Okay? Entonces, las secreciones salivales implican la parótida, la submandibular. 1.5 litros por día que estamos tragando en saliva. De bilis, del hígado, 0.5 litros, 500 mililitros. Secreciones gástricas, incluyendo ácido clorhídrico, moco y agua y bicarbonato, 2 litros. Del páncreas, secreciones pancreáticas, que eso implican enzimas pancreáticas, bicarbonato, amilasa, etcétera, etcétera, 1,5 litros. Y a nivel del intestino, que principalmente secretamos sodio, cloruro, 1.5 litros. Entonces dice que por día, en total, llegan 9 litros de agua a la luz intestinal. Pongámosle que como 11, si tomamos agua así como desquiciado. Okay. ¿Qué pasa si nuestro tracto gastrointestinal no tiene la capacidad de regular o no tiene íntegra su capacidad de reabsorción de este líquido? ¿Qué creen que sucedería? ¿Qué sucede? ¿A dónde va toda esa agua? Ajá, ¿y qué pasa con eso? Ok, hay exceso de agua en el lumen. ¿Y qué pasa con esa agua en el lumen? No, más fácil. Diarrea, eso da diarrea. Exacto, sale lo que se secreta. Eso da diarrea, o sea, y eso muchas veces es la fisiopatología de la diarrea, digamos. Si el intestino pierde su capacidad de reabsorber, así lo que entró, así salió, ¿verdad? Entonces, por eso la capacidad de absorción es sumamente importante. El líquido, el intestino delgado, ojo, el intestino delgado puede absorber 7.5 litros de agua por día. ¿Okay? 7.5 litros de agua por día. ¡Wow! Es un montón de agua. Y ya vamos a ver cómo logra realizar esta gran absorción de agua, al menos anatómicamente. Más adelante lo veremos ya molecularmente.
El intestino grueso tiene menos capacidad, 1.5 litros por día, ¿ok? 1.5 litros por día. Entonces el intestino grueso realmente no es la zona de absorción de agua, es el intestino delgado. Y ya ahorita vamos a ver qué nos explica esta diferencia. Y además esta agua pues también la excretamos como heces, es poco, 1 litros, pero las excretamos como heces. Entonces de los 9 que llegan a la luz, en teoría 9 salen por la luz. Entonces si todo sale bien, si nuestro tracto gastrointestinal está íntegro, nada debería suceder. Ok, vamos a ver rápidamente. La pared intestinal entonces está compuesta por diferentes capas. Vamos a tener una mucosa. La mucosa va a variar según el lugar anatómico en el que estemos, ¿okay? Entonces la mucosa gástrica es diferente a la mucosa, o sea, la mucosa esofágica es diferente a la mucosa gástrica, es diferente a la mucosa intestinal y es diferente a la mucosa colónica, ¿de acuerdo? Y mientras vayamos viendo cada estructura, vamos a ir delimitando o detallando más cada estructura, ¿de acuerdo? Hoy vamos a verlo como a grandes rasgos. Debajo de la mucosa tenemos, bueno, la lámina propia y tenemos una estructura que se llama, bueno, que aquí sale un poco cortado, que se llama la muscular de la mucosa. ¿Okay? La muscular de la mucosa es una capa pequeña de células musculares que su principal función es de motilidad de la mucosa. Y si estamos en el intestino delgado, digamos, esta imagen de aquí es un corte transversal de un intestino delgado. Vean que tiene un montón de vellosidades, como un montón de deditos, de deditos. Esas vellosidades, cuando la muscular de la mucosa se contrae, esas vellosidades se mueven, ¿ok? Básicamente, imagínense como una anémona de esas de mar. Ellos hacen este movimiento, ¿ok? Entonces, la muscular de la mucosa cumple esa función de motilidad. Tenemos abajo de la muscular de la mucosa, tenemos entonces una capa submucosa, que ahorita vamos a detallarlo un poquito más. Dentro de la submucosa tenemos estructuras glandulares, tenemos estructuras nerviosas, luego tenemos capas musculares y tenemos 2 capas musculares específicas y luego tenemos la serosa. ¿Sí? Hay una estructura en el tracto gastrointestinal que no tiene una serosa. Quien me lo ponga en el chat se gana un punto. No sé a dónde porque no me dejan dar puntos. Ya pregunté. Ok. Lo podemos ver aquí también. Tenemos entonces la mucosa. Y se está acá. Oh, no, esta imagen no me gusta. Veamos lo que es. Entonces, esto es una mucosa del intestino delgado. Y ahora sí, la vemos así transversalmente. Veámosla acá. Esta mucosa del intestino delgado tiene, entonces, vean que la mucosa es esta, pero tiene estas protuberancias que se llaman vellosidades. Esas vellosidades, si ustedes ponen atención, tienen una vena, bueno, una arteria, una vena y un vaso linfático. ¿Okay? Además, dentro de la capa mucosa encontramos estas placas de tejido linfoide que se llaman placas de Pey. Entonces, primero, las vellosidades, su principal función es la de aumentar el área de sección transversal del intestino delgado. Si yo al intestino delgado le quito esas vellosidades, su área de absorción total se ve altamente limitada.
Y es lo que sucede en enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se caracteriza porque hay anticuerpos que atacan esas vellosidades y las destruyen. Y entonces esas personas tienen problemas de absorción de alimentos. Entonces, esas vellosidades, que vean que están conectadas a la muscular de la mucosa, responden al alimento que va pasando. Entonces, por aquí va pasando la hamburguesa que nos comimos. Y por estímulos que vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso entérico, comienzan a moverse. Y este movimiento permite entonces mayor contacto con el alimento que va pasando por ahí y, por lo tanto, la absorción de mayor cantidad de nutrientes. Entonces vean cómo, si correlacionamos la anatomía, entendemos la fisiología, el porqué de las cosas. Las placas de Peyer son acumulados de tejido linfático, entonces esto es lo que se llama GALT. Entonces es Gastrointestinal Associated Lymphoid Tissue. Entonces es tejido linfático asociado al tracto gastrointestinal y funcionan como es el sistema de vigilancia inmunológico del tracto del intestino delgado. Entonces, las placas de Peyer se encuentran ahí para detectar si esas vellosidades detectan algún antígeno. No sé, nos comimos un pollo en mal estado que viene con una enterotoxina, las placas de Peyer lo detectan y generan una respuesta inmune. ¿Okay? Dijimos que entonces tenemos la mucosa, muscular de la mucosa y la submucosa. En la submucosa es donde tenemos las estructuras vasculares. Entonces tenemos las arterias, las venas y los vasos linfáticos. Pero además tenemos un plexo, que es un plexo súper importante, que es el plexo submucoso. Tiene un nombre propio. ¿Se acuerdan cuál es el nombre propio del plexo submucoso? Esto fijo lo vieron en el monato. Plexo submucoso de Meissner, exactamente. Okay. El plexo submucoso de Meissner es parte del sistema nervioso entérico, que es lo que le conocemos o se le conoce como el segundo cerebro, por así decirlo. Tenemos toda una clase para hablar de él, pero está en el tejido submucoso. Luego tenemos las capas musculares. Tenemos un músculo circular y un músculo longitudinal. Entonces, el músculo circular, imagínense, tenemos un tubo, ¿ok? Tenemos el músculo circular que lo que hace es, cuando se contrae, me disminuye el lumen de este tubo. ¿Okay? Entonces el músculo circular se dispone circularmente alrededor del intestino y cuando se contrae, disminuye el lumen. El músculo longitudinal se dispone longitudinalmente a través del tubo. Entonces, si este es mi intestino, el músculo longitudinal va de aquí hasta aquí. Y cuando se contrae, lo que hace es que me disminuye la longitud. ¿Okay? El nombre lo dice. Y luego tenemos la serosa. Entre el músculo circular y el longitudinal tenemos otro plexo, que es el plexo mientérico o de Auerbach. Estos dos plexos se comunican con la muscular de la mucosa, se comunican con las vellosidades, se comunican con el cerebro y los veremos en la clase del sistema nervioso entérico. Hablamos de las vellosidades, pero no hablamos de las criptas. Tenemos estas estructuras que caen dentro de las mucosas que se llaman las criptas. Dentro de esas criptas tenemos
estructuras o células especializadas, ¿de acuerdo? Una característica de la mucosa del tracto gastrointestinal es que es sumamente especializada y tenemos un montón de células, muchas que no conocemos qué hacen y muchas que vamos a hablar. ¿Okay? Entonces, en el intestino tenemos células absortivas con vellosidades. ¿Okay? Entonces, que son todas esas celulitas que están en esa vellosidad que me ayudan a absorber. Generalmente a estas células absortivas les llamamos enterocitos. Tenemos células calciformes, que así como todas las células calciformes en todo lado, lo que secretan es moco. Tenemos células endocrinas entéricas, que si es una célula endocrina entérica, entonces lo que me secreta son hormonas o sustancias, ¿cuál? Depende del tipo, y vamos a ver más adelante. Tenemos células de Paneth, que son células linfoides, entonces son parte de este sistema inmunológico. Tenemos células madre o progenitoras, que están en constante recambio de estos enterocitos y son altamente proliferativas, lo que explica por qué el tracto gastrointestinal es una zona donde hay mucho cáncer. Y hay células indiferenciadas que simplemente están ahí existiendo como células de soporte. Este es el intestino delgado, que dijimos que puede absorber hasta 7 litros por día. Tiene sentido porque tiene vellosidades que aumentan su área de superficie. Vean el intestino grueso. El intestino grueso no tiene vellosidades, por lo tanto tiene menos área de absorción, por lo tanto su propiedad fisiológica no es absortiva, ¿de acuerdo? Es principalmente de conducción y de almacenaje. Estructuralmente es muy parecida, ¿de acuerdo? Nada más que no tiene vellosidades hacia arriba, sino que es un epitelio más plano. Lo que sí tiene son criptas, y tiene criptas que son muy profundas, muy profundas. Y tienen una histología similar, sin embargo, sí hay ciertas diferencias que hoy no vamos a ver. Tal vez se me olvidó mencionarles, la manera en que estructuramos la clase es que primero vemos como la fase cefálica y gástrica, después y vamos de arriba hacia abajo. Primero vemos estómago, luego vemos intestino, colon, recto, hígado, y luego vemos y vamos así. Entonces vamos a ir uno por uno. Pero vean que el resto de las estructuras son iguales. Las de Paneth son linfáticas, sí. Las de Paneth son células linfáticas. Vean que de hecho el intestino grueso tiene menos células de Paneth, menos tejido linfático que el intestino delgado. Entonces eso tal vez es una diferencia. Ok, entonces la submucosa contiene las células, ¿ya vieron dónde se pasó? Contiene arterias y las venas y los plexos. ¿Okay? Entonces, para que vayan ahí recordando esta parte anatómica. Las capas musculares, entonces, bueno. ¿Qué de las vellosidades? ¿Deciré? Ok, entonces, las vellosidades lo que permiten es, porque está pasando un avión, las vellosidades permiten aumentar el área de superficie del intestino delgado y permiten que entonces ese epitelio tenga mayor área de contacto con el contenido alimenticio que va pasando dentro del intestino. Entonces básicamente es aumento del área de superficie de absorción.
¿Te queda claro? Ok, entonces las capas musculares, esta imagen no sé por qué no la cambié, siempre digo que la voy a cambiar y no la cambio, porque es bien fea. Así que ignorémosla, pero hay un plexo entonces circular, que el circular disminuye el lumen y el longitudinal disminuye la longitud. El nombre lo dice, ¿ok? Y al final, ya por último, tenemos la serosa. Entonces, la serosa es un tejido seroso que me recubre todo el tracto gastrointestinal, ¿ok? Por fuera. Conforma, o sea, me lo recubre por ambas partes en ciertos lugares. El intestino grueso, entonces hay lugares que tienen un borde mesentérico y un borde antemesentérico. Todo esto es anatomía. Yo asumo que ustedes en algún momento lo estudiaron. Pero ¿cuál es la importancia de la serosa? Aquí, imagínense el intestino delgado. El intestino delgado es sumamente largo. El colon transverso es sumamente laxo, o sea, es sumamente como flojo, digamos. De hecho, se ha descrito que en ciertas personas que están de pie, el colon transverso, si no está adherido adecuadamente por la serosa, puede caer hasta la fosa ilíaca. O sea, imagínense lo laxo que es. Entonces, la serosa, la principal función, o sea, recuerden siempre buscarle la función a la anatomía, es de sostén, ¿de acuerdo? La serosa permite que todas las estructuras anatómicas se mantengan donde tienen que estar y evitan que entonces las estructuras intestinales, cuando se están moviendo, que ahorita vamos a ver motilidad, se tuerzan unas sobre las otras y eviten una torsión intestinal. Entonces, anatómicamente, la función, o sea, fisiológicamente, la función de la serosa es mantener la integridad del intestino delgado mientras se da la motilidad. Y mientras nos movemos, hacemos ejercicio, hacemos yoga y estamos ahí en una contorsión, la serosa permite que el intestino delgado se adhiera donde tenga que estar y se mantenga. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Todo bien? Ok. Entonces, vamos a terminar esta y después hacemos el descanso. La motilidad, hay que repasar esto. Sí, pues. Igual, cuando pasemos o sea, cuando ya veamos, digamos, estómago, vamos a ver la célula parietal y vamos a ver la histología de la célula parietal. Entonces, tengo una pregunta ahorita que se van a ver como las capas. Es que me acuerdo, pero eso de anato, que por ejemplo, fue un problema que yo tuve en un examen, que al final me terminaron explicando que, por ejemplo, todo el gasto gastrointestinal es totalmente distinto desde lo interno y lo externo. Y al fin y al cabo, en la unión esófago-gástrica, o sea, como que o sea, al final no me lo terminaron explicando porque me dijeron que lo veía después en fisio. Era totalmente diferente. Yo no, por ejemplo, yo no podía comparar la forma en la que funcionaba macroscópicamente todo con lo microscópico en la parte que se une el estómago con el esófago, porque funcionan de manera distintas. Exacto. Sí, eso era lo que les decía, digamos, el esfínter esofágico inferior o la unión esofagogástrica que vemos en el esfínter no es la misma que vemos histológicamente. Están a diferentes niveles y corresponden a diferentes cosas. Entonces, la unión esófago, digamos, el esfínter esofágico inferior es la unión de diferentes estructuras musculares, implica el diafragma, las cruras diafragmáticas, parte del esófago, parte del cardias, pero la unión esófago-gástrica es la unión de dos epitelios, ¿okay?
y es principalmente una ubicación endoscópica que utilizan los endoscopistas para decir, bueno, llegamos a la unión esofagogástrica, yo aquí esperaría ver una transición de epitelio. Y si veo este cambio, es porque probablemente este paciente tiene esta enfermedad. No me voy a meter más en esto porque no quiero confundirte más. Pero lo podemos ver en la parte de cuando veamos gastro, porque sí es verdad eso que te dije. De hecho, en el video que les voy a pasar ahora, se ve la unión esofagogástrica en la gastroscopía, entonces ahí lo puedes ver visualmente. Ok. Entonces, la motilidad tiene dos funciones. Una es mover el bolo desde la boca hasta el recto, y la otra es que ese bolo alimenticio se mezcle, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a introducir este nuevo término, el bolo alimenticio. Una vez que la comida yo la mastiqué, que mi hamburguesa la mastiqué y es deglutida, ese bolo, esa comida se llama bolo alimenticio, ¿ok? También le podemos decir quimo, ¿okay? Son iguales, entonces son indistintamente, pero es la manera correcta de llamarle a la comida que está pasando por el tracto gastrointestinal. La motilidad depende entonces de las propiedades del músculo liso, la forma en la que el bolo está dispuestas anatómicamente y de la regulación. Hay tres tipos de motilidad a grandes rasgos, ¿okay? Hoy vamos a hacer como una introducción a grandes rasgos. Los mecanismos más moleculares o más la regulación del sistema nervioso central lo vamos a ver una vez que yo les explique cómo es que funciona el sistema nervioso entérico. ¿Okay? Entonces, el primero que tenemos es este, que se llama el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es el único que sucede en ayuno. ¿Okay? Este proceso de motilidad solamente sucede en el ayuno. Si yo me como algo, ya no hay complejo motor migratorio. ¿Okay? Entonces es durante periodos de ayuno. Y se caracteriza por contracciones que progresan lentamente, que empiezan desde el yeyuno, ¿okay? Entonces inician en el yeyuno y progresan lentamente y duran aproximadamente 90 minutos desde que comenzó en el yeyuno hasta que terminó en el recto. ¿Okay? ¿Cuál es su función? Entonces, si les estoy diciendo que es una sola onda, imagínense que es una sola onda así de limpieza, ¿verdad? Bueno, ya se lo dije, es una sola onda que comienza en el yeyuno, cuando yo no he comido nada, y que pasa lento por todo el tracto gastrointestinal. La principal función de este complejo motor migratorio es de limpiar restos alimenticios y bacterias que queden en el tracto gastrointestinal. ¿De acuerdo? El complejo motor migratorio, entonces, son como ondas, pequeñas ondas, que son de 3 a 12 ondas por minuto, entonces que se van generando y me ayudan a limpiar el tracto gastrointestinal. En el momento en que yo me coma algo, el complejo motor migratorio se inhibe y comienzan otros procesos que ya vamos a hablar. Entonces vean que les estoy haciendo mucha énfasis porque es una pregunta súper fácil. Ayuno, limpieza del tracto gastrointestinal y que comienza en el yeyuno es complejo motor migratorio y por alguna razón siempre lo tienen mal. ¿Okay? Entonces véanlo. Si lo vemos aquí, esto es lo que se llama, son patrones de presión intraluminal. Entonces básicamente esto lo que hacen es que le meten como una sonda con un manómetro de presión a la persona y la persona se lo traga básicamente y miden las presiones intraluminales del tracto gastrointestinal. Entonces esta persona estaba en ayuno
y vean que las ondas comienzan, este es en D1, y se van propagando. Aquí lo que tenemos es tiempo, ¿verdad? Estos son horas. Las ondas se van propagando dependiendo de la estructura en la que estemos. Si esta persona se come una galletita, vean que el patrón de las ondas cambia y ya no son ondas de contracción, que son contracciones pequeñas y como muy temporales, sino que hay una contracción que es más constante y más duradera, ¿okay? Porque ya son contracciones peristálticas de motilidad. Esto está controlado por el sistema nervioso entérico. ¿Okay? Entonces, este es el primero, complejo motor migratorio. Ya le voy a decir los otros dos. El complejo motor migratorio tiene 3 fases. ¿Okay? Entonces, la fase 1 es el periodo quiescente. En el periodo quiescente no hay contracciones. Entonces, por ejemplo, si yo comí, estamos en una fase 1 del complejo motor migratorio. Es porque no hay no hay disparos de ese tipo de contracciones. En la fase 2 es cuando yo estoy en ayuno, pero tengo contracciones que son intermitentes, irregulares y de baja amplitud. Es decir, el complejo motor migratorio todavía no se ha desarrollado por completo. La fase 3 se caracteriza entonces porque son contracciones regulares cada 90 a 120 minutos y que se asocian, si yo le hago un examen, una prueba de sangre a esta persona, se asocian al aumento de una sustancia que se llama motilina. ¿Okay? Entonces, la siguiente sustancia se asocia al periodo 3, a la fase 3 del complejo motor migratorio. Respuesta correcta, motilina. ¿Okay? La motilina se libera durante el ayuno y permite que cada 90 a 120 minutos se generen contracciones regulares de alta amplitud que permiten la limpieza del tracto gastrointestinal. Entonces se pueden imaginar que, por ejemplo, este complejo motor migratorio está funcionando muy intensamente durante la noche, que tiene un ayuno prolongado. Este es el complejo motor migratorio. ¿Qué pasa cuando comemos? Cuando comemos, tenemos entonces 2 tipos. Tenemos contracciones peristálticas y tenemos contracciones segmentales. ¿Okay? Entonces, la contracción peristáltica es de movimiento únicamente. Me permite el movimiento de una zona A a una zona B. O sea, desde acá hasta acá. ¿Okay? Son ondas progresivas de contracción que entonces, si este es mi lado oral y este es mi lado aboral, o sea, aquí está la boca, está el recto, la contracción peristáltica genera una contracción atrás del bolo, ¿okay? Y una dilatación del músculo adelante del bolo. ¿Okay? Entonces, tiene sentido. Si yo tengo un bolo alimenticio y yo contraigo atrás y dilato adelante, eso va a generar que ese bolo se mueva. ¿Okay? Si yo vuelvo a repetir ese proceso, hago una contracción atrás y dilato adelante,
ese bolo se va a seguir moviendo y se va a seguir moviendo y me va a permitir que entonces ese bolo alimenticio se movilice paso a paso hacia el recto. ¿A una velocidad de cuánto? Más o menos de 2 a 25 centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces ve que aquí no estamos moviendo el bolo alimenticio, no lo estamos mezclando, es únicamente traslado. ¿Podemos sentir las contracciones peristálticas? Sí. No normalmente, pero digamos, yo siempre les pongo el ejemplo, cuando uno se come algo y le cae súper mal y uno nada más siente una pasada que le hace así, y uno dice, ok, ocupen un baño, ya, eso fue una contracción peristáltica masiva. Y fue que hubo una super contracción masiva atrás y una dilatación adelante que generó un movimiento de bolo. Eso sucede a menor escala, normalmente luego de que comemos, y permite que entonces el movimiento del bolo se vaya hacia adelante. ¿Okay? ¿Estamos bien con esto? Al menos la mecánica, porque después tenemos que integrar qué se libera atrás, qué se libera adelante, porque todo esto implica neurotransmisores y neurona y qué es algo. La contracción segmentaria, entonces, lo que hace es mezclar. La contracción segmentaria, vean que ya no es una contracción adelante y una dilatación, una contracción atrás y una dilatación adelante. La contracción segmentaria lo que hace es contracciones a ambos lados del bolo, entonces se contrae aquí y se contrae aquí, ¿okay? Y eso me genera, a mí este imagen me gusta mucho porque el bolo, digamos, aquí venía amarillo, verde, morado y azul. Y cuando se empieza a contraer alternadamente el intestino por esas contracciones segmentarias, vean cómo ya esos colores se mezclan, ¿ok? Todo esto es en el intestino, todo esto es intestino delgado y, sí, intestino delgado, básicamente. Estas contracciones segmentarias se dan en segmentos entonces de 1 a 5 centímetros, o sea, el intestino delgado lo separamos en 5 centímetros. Esos 5 centímetros entonces hacen contracciones alternantes y mezclan el bolo alimenticio. Una vez que se mezcla ese bolo alimenticio, entonces se contrae atrás, se dilata adelante y se mueve. Y así continuamente. ¿Okay? ¿Cuál es la integración de esto? Todo esto lo hace el sistema nervioso entérico. Y tenemos una clase entera para hablar de cómo microscópicamente y a nivel molecular sucede. Pero lo que primero que ocupo es que entiendan la mecánica. ¿Cuál es la ventaja de una contracción segmentaria? Básicamente mantiene el bolo alimenticio en contacto con el epitelio de absorción. Si yo solo hiciera una contracción peristáltica, de ese bolo sí se mueve, pero no se mezcla. Eso significa que si yo aquí adentro tenía todos los nutrientes de ese alimento, nunca estuvo en contacto con el epitelio intestinal. Para yo poder absorber, para que el intestino pueda absorber, tiene que estar en contacto con el alimento. ¿Sí? Entonces la contracción segmentaria me permite aumentar el tiempo de contacto del epitelio con el bolo alimenticio. Y la velocidad de movimiento es igual, de como de 2 a 25 centímetros por segundo. Y entonces son 3. Complejo motor migratorio, que se asocia a motilina, ayuno, empieza en yeyuno y funciona como barrido. Contracción peristáltica, que mueve, y contracción segmentaria, que bate. Si quisiéramos, esta imagen se las pongo aquí, no la vamos a explicar ahorita, pero para que lo vean, que no es tan sencillo, ojalá fuera así de sencillo, más o menos así se ve la integración. Entonces, si yo les digo que yo estoy teniendo una relajación adelante, ya ustedes
yo esperaría que ustedes piensen, bueno, si yo tengo una relajación adelante, significa que en ese músculo adelante del bolo alimenticio se están liberando sustancias que me permiten la relajación del músculo. ¿Cuáles sustancias me permiten la relajación del músculo? Bueno, hay muchas, pero en intestino delgado principalmente hablamos de óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Y atrás, si hay una contracción, principalmente hablamos de acetilcolina y sustancia P. ¿Okay? Entonces, y además el músculo circular no hace lo mismo que el músculo longitudinal, porque tienen funciones antagonistas. Entonces, todo eso lo vamos a integrar en la clase de sistema nervioso entérico. Ahorita nada más quiero que como que afiancen bien como la mecánica, que se lo imaginen. Básicamente es eso. Ok. ¿Cómo estamos con todo esto? Esa sería la primera clase. Okay. Ese es el volcán Arenal y quién sabe cómo se llama ese cerro. Puntos. Porque no me dijeron que el esófago no tiene serosa. Y tampoco saben de geografía. Ese es el Cerro Chato, que en teoría es un volcán también, que podría estar activo en cualquier momento. Pero no se sabe. Y está a la par. ¿Cuál es qué sustancia? ¿Qué sustancia? Que hay una estructura en el tracto gastrointestinal que no tiene serosa. Ok, bueno, entonces tomémonos 10 minutos, descansemos, hagamos un descanso activo y volvemos a ver la clase de musculares. Profe, una pregunta. Sí. Cuando uno tiene, como el estómago empieza a sonar, por decirlo así, eso también, antes de comer, que uno tiene hambre, ¿eso también se le puede llamar peristalsis o no? Sí, de hecho, sí, digamos, también tenemos una clase para ver saciedad y los mecanismos del hambre, pero cuando uno tiene hambre y el estómago comienza a moverse, lo que pasa es que al tener el estómago vacío, lo que estás escuchando son solo los contenidos intestinales moviéndose. Y entonces por eso suena así, porque como no hay nada sólido que contraerse, entonces lo que escuchas es como una bolsa, que eso es el estómago, una bolsa moviendo líquido en su interior. Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos. Dos y 20.
sexo anal, sexo anal, sexo anal.
¿Listos? Díganos. Para usted siempre soy listo, bebé. Bueno, hablemos de músculo liso. El músculo liso, entonces, tiene, en cuanto al ciclo de puentes cruzados, es igual al músculo esquelético. Lo que se diferencia es su modulación, entonces todo lo que pasa antes del ciclo de puentes cruzados, y además la manera en la cual se regula. ¿Okay? Entonces, realmente, hoy no vamos a entrar en ciclo de puentes cruzados porque ya eso lo vimos, eso lo evaluamos. Lo que vamos a ver es básicamente lo que pasa antes y es más como una comparación. No sé, ok. Esto es una microscopía electrónica de barrido. Bueno, esto realmente lo pueden leer del Verne, del capítulo de músculo liso. Y hay una imagen que es del boron, que sí me gustaría que la lean del boron, o sea, el texto correspondiente a la imagen, que ya cuando lleguemos ahí les digo cuál es. Entonces, esto es una microscopía electrónica de barrido. A diferencia del músculo esquelético, que la mayor parte del músculo esquelético es muy homogénea, es decir, tiene una estructura igual básicamente en todos los músculos esqueléticos. El músculo cardíaco es otro cuento, pero es que es un músculo especializado. El músculo liso puede adoptar muchas formas, ¿okay? Entonces, estábamos hablando de el músculo circular, ¿verdad? Del músculo circular del tracto gastrointestinal. Esta imagen A es el músculo circular de una arteriola muscular. Entonces, pues no es un tracto gastrointestinal, es una arteriola, pero lo que quiero que vean es nada más la conformación. ¿Ok? Entonces, si ustedes se imaginan que de este puntito rojo que les estoy poniendo aquí, a este puntito rojo que les estoy poniendo acá, ese músculo se contrae, o sea, se contrae hacia adentro. Básicamente lo que estoy generando es de una disminución de volumen. ¿Okay? Entonces, la disposición anatómica del músculo liso, si entendemos la disposición anatómica del músculo liso, vamos a entender su función. En este punto B, lo que estamos viendo, si no me equivoco, son las capas circular que están aquí abajo, son estas que vemos aquí, que van entonces horizontalmente a la pantalla, y las capas longitudinales, que son estas de aquí arriba, esto sí, en el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Y adentro, algunas fibras que vemos ahí, entonces lo que estamos viendo es el plexo mientérico, que ellos lo marcan aquí con un asterisco. ¿Ok? Entonces tal vez sacámoslo más grande. Entonces al fondo, adentro vemos la capa circular, arriba vemos la capa longitudinal y en el medio vemos un entramado que ese es el plexo mientérico. Entonces, si nos imaginamos la función, el músculo circular disminuye el lumen, el longitudinal disminuye la longitud. Y en el medio tenemos un plexo nervioso que me está regulando esa función. ¿Okay? Entonces, eso es una microscopía electrónica de Barbie. Ahora, el músculo liso puede ser unitario o multiunitario. Cuando yo digo que un músculo liso es multiunitario, vamos a hablar de este primero, del multiunitario. Lo que estoy diciendo es que las células musculares lisas son individuales, es decir, que cuando una célula muscular lisa se contrae, solamente esa célula se está contrayendo. Para yo contraer esta otra célula, tengo que generar activación de esa otra célula. El músculo multiunitario no tiene uniones de hendidura.
y por tanto la contracción es mucho más regulada y fina. ¿Okay? Hay pocos lugares en el cuerpo donde tenemos músculo multiunitario, pero uno de esos lugares es el músculo ciliar del ojo. El músculo ciliar del ojo tiene que generar cambios muy pequeños y muy precisos en el diámetro del iris en respuesta a la luz. Y por lo tanto, su característica de músculo multiunitario le permite solamente activar cierta cantidad de fibras musculares lisas para poder generar esos cambios pequeños. Si mi músculo ciliar fuera unitario, que ya ahorita lo vamos a ver, eso generaría que si yo activo esta célula muscular, se me activan todas las que están a la par, ¿ok? Y eso generaría que entonces mi contracción no sea tan regulada y no sea tan fina. El músculo unitario, por otra parte, funciona así, como una unidad. Funciona como una unidad o, para usar una palabra fancy, un sinsitio. Que me imagino que esta palabra ya la han escuchado en cardio. ¿Okay? La razón por la cual estas células musculares funcionan de esta manera es porque están unidas unas con otras por uniones de hendidura. Y esto quiere decir que la despolarización o la neurotransmisión, porque ahorita vamos a hablar de esto, que se genera en una célula muscular, se transmite mediante estas uniones de hendidura a todas las demás células que están a su lado. Y eso permite entonces que toda esa estructura muscular funcione como una sola, ¿okay? Por eso es que se le llama unitario. ¿Okay? ¿Cuál es otra diferencia que tenemos respecto al músculo esquelético? Ustedes se acuerdan que el músculo esquelético tenía una estructura muy especializada que se llamaba la placa motora terminal, que tiene entonces la membrana presináptica y la hendidura y la placa motora. Realmente el músculo liso no tiene una placa motora que funcione de esta manera. ¿Cómo funciona entonces la sinapsis dentro del músculo liso? Funciona de la siguiente manera. Las neuronas autónomas, en vez de llevar un pie presináptico al músculo liso, lo que tienen son estas estructuras que se llaman varicosidades, ¿okay? Entonces son básicamente prolongaciones de la neurona con estructuras que son como bulbosas, que son estas aquí, que están llenas de neurotransmisor, ¿okay? Y que liberan el neurotransmisor al espacio intersticial, cerca de la musculatura lisa. Este músculo liso entonces tiene receptores, ¿sí?, que me van a responder a estos neurotransmisores. ¿Cuál es este neurotransmisor? Depende de dónde estemos. Se llaman varicosidades. Se pueden acordar porque parece como una varice. Entonces, varicosidades. Y esa es la otra diferencia. Entonces, el músculo esquelético tiene una estructura altamente especializada, que es la placa terminal. El músculo liso tiene una estructura que es un poco más rudimentaria, es una varicosidad que cae sobre el músculo liso y simplemente libera su neurotransmisor. Y ese neurotransmisor difunde por el líquido intersticial hasta llegar a un receptor y activar entonces ya el ciclo de contracción. Ahora,
En cuanto a la organización del músculo, también es diferente. Si ustedes se acuerdan, el músculo esquelético, entonces teníamos unas estructuras Bien, yo soy pésima dibujando. Ya no quiso. Lo voy a dejar por aquí. Entonces tenemos. Ay, no. Espérense. No estoy logrando. Ya ahora sí. Okay. Entonces, en el músculo esquelético teníamos una conformación muy estructurada, en el cual los filamentos estaban adheridos a las líneas Z, y esa línea Z, entonces, durante la contracción se acercan las líneas Z y durante la relajación se alejan las líneas Z. El músculo liso no está estructurado de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que olvidarnos de esa estructura y verla de esta manera aquí. Vamos a tener unas estructuras que se llaman los cuerpos densos, que las tenemos acá y tenemos acá. El cuerpo denso básicamente funciona como una estructura de anclaje, ¿okay? Y ese cuerpo denso en realidad lo que está es lleno de filamentos de actina, está principalmente lleno de filamentos de actina. De ese cuerpo denso vamos a tener entonces muchos filamentos de actina que se prolongan, que salen. Entonces veámoslos, los podemos ver acá. Salen muchos filamentos de actina que se prolongan de uno y del otro lado. Entonces digamos que el cuerpo denso dentro del músculo liso es una estructura análoga a lo que sería la línea Z en el músculo esquelético. Es la zona de anclaje de la estructura o del aparato contráctil. Los filamentos de miosina, es decir, las cadenas gruesas, están dentro o están dentro de los filamentos delgados. En el músculo liso tenemos muchísimos más filamentos delgados que filamentos gruesos, o sea, tenemos muchísima más cantidad de actina que de miosina, ¿ok? En el músculo esquelético es al revés, tenemos muchísima más miosina que actina. Entonces, esa es otra diferencia. Aparte de esto, tenemos una estructura que se llama el citoesquelético. El citoesqueleto son estas estructuras que están acá. Están acá y son estas que están acá. Y eso se llaman filamentos intermedios. Y son estructuras no contráctiles que son solamente de sostén y que están formadas por desmina y bimentina.
así se llaman las proteínas, ¿okay? Desmina y bimentina. Que básicamente lo que hacen es que me sostienen como el cuerpo denso y evitan que básicamente que el músculo liso vaya a colapsar. ¿Okay? Dijimos entonces que las células musculares se conectan unas con las otras mediante uniones de hendidura. Vea las uniones de hendidura que tenemos aquí. Entonces por aquí pasa la comunicación de la despolarización. Pero además tenemos unas estructuras que acoplan una célula muscular lisa con la célula muscular lisa de al lado mecánicamente. ¿Okay? Entonces tenemos zonas de unión mecánica. Y ustedes tienen que imaginárselo de esta manera. Si yo tengo una célula muscular lisa que, déjenme ver, ¿no? Veámoslo por acá. Si yo tengo una célula muscular lisa, digamos esta, que se contrae, entonces yo contraigo esa célula muscular lisa, pero no está acoplada mecánicamente a esta célula muscular lisa. Cuando yo contraigo la célula A, si yo la contraigo realmente y no hay un acople a esta célula muscular, lo que le va a suceder es que yo la voy a estirar, porque no estoy generando la misma respuesta en ella. Entonces, a menos que haya uniones de hendidura y acoples eléctricos, no se va a dar la contracción en la célula muscular B. Tienen que existir ambas estructuras para que cuando se contraiga A, B se contraiga también y no quedemos nada más con A contraída y B como estirada hacia un lado porque la A se contrae. ¿Okay? Diferencias anatómicas. Ok. La otra diferencia anatómica que tenemos es que debido a esta, digamos, a esta superposición de las... por favor. Okay. Debido a las... a esta superposición que tenemos de los filamentos de actina con miosina, que realmente se ve como así. Vean que prácticamente todo el filamento de miosina está superpuesto por un filamento de actina. Esto quiere decir que ese músculo liso va a poder generar contracción a mucho más distancias de estiramiento que en el músculo esquelético. ¿Se acuerdan que en el músculo esquelético hay una distancia o hay un punto óptimo de estiramiento? Si yo estiro ese músculo esquelético más allá de lo deseable, ya no me puedo contraer porque pierdo esa superposición de actina con miosina y ya no puedo crear esta contracción. Pero en el músculo liso, al que todas las cabezas de miosina estén pegadas con todas las de actina, realmente yo puedo estirar mi músculo liso muchísimo, muchísimo y todavía poder crear contracción. Y esto es sumamente importante cuando estamos hablando de estructuras que tienen músculo liso. Por ejemplo, la vejiga, que maneja grandes volúmenes de líquido y que requieren poder estirarse y poder contraerse para volver a la normalidad. Y de nuevo, la correlación anatómica con su función siempre es sumamente importante. Ok, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Todo bien? Yo voy mejor que usted. No, mejor Entonces, que usted, más bien. ahí está la otra micrografía de barrido. Vean que aquí, estas se las pongo porque recuerden que dije que entonces hay muchos filamentos finos, o sea, hay mucha más actina que miosina. Esto es un corte transversal, esto es un filamento grueso y vean que está rodeado por cientos y cientos y cientos de filamentos finos, ¿ok? De actina. Entonces tenemos un filamento grueso que está rodeado por un montón de filamentos de actina, ¿okay? Que están ejerciendo entonces la contracción o el filamento deslizante.
El músculo liso, a diferencia del músculo esquelético que tiene una contracción, o sea, un solo tipo de contracción, el músculo liso se contrae y se relaja. El músculo liso tiene la capacidad de generar contracciones tónicas o contracciones fásicas. ¿Okay? Entonces, una contracción tónica es una contracción que se mantiene en el tiempo. Una contracción fásica es una contracción que se genera y se suelta. ¿Okay? Entonces, se genera la fuerza y se disminuye la fuerza. Entonces, es inmediata. Y de nuevo, anatomía con función. Entonces, dijimos que tenemos esfínteres que están tónicamente contraídos. O sea, estos esfínteres tienen contracciones tónicas que se mantienen en el tiempo. ¿Okay? Entonces, vean esta imagen de acá. Tenemos en el eje X, tiempo. En el eje Y, fuerza. Hacia arriba tenemos contracción, o sea, mientras nos movemos hacia arriba, el músculo se está contrayendo, y mientras nos movemos hacia abajo, el músculo se está relajando. ¿Okay? En el caso de los esfínteres que están tónicamente contraídos, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior, ese esfínter generalmente durante el tiempo está contraído, normalmente, o sea, tiene una contracción que es tónica. En el momento en que yo, por ejemplo, degluta, o sea, trague, porque me tomé un vaso de agua, porque tragué saliva, porque me comí una galleta, ese esfínter se relaja y vuelve a su tono basal, que es una contracción. ¿Okay? Ese es el caso de la mayoría de los esfínteres del tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa? Hay otras estructuras, por ejemplo, el esófago y la vejiga urinaria, que más bien normalmente están relajados y que se contraen fásicamente. O sea, mi esófago y mi vejiga normalmente están relajadas, pero en el momento en que yo tengo que ir a orinar o que yo hago una deglución y mi esófago debe de contraerse para ayudarme a tragar, entonces la contracción aumenta. ¿Okay? Y eso es un ejemplo de una contracción fásica. ¿Verdad? Y existen entonces algunas otras variables. Existen contracciones que son parciales, o sea, que mantienen el tono, por ejemplo, los vasos sanguíneos. Y existen también otros tipos de activaciones fásicas, por ejemplo, en el estómago y el intestino, donde siempre hay cierto movimiento, ¿okay? Cierta contracción. El intestino nunca está completamente relajado, el estómago nunca está completamente relajado. Lo podemos ver también en esta manera. En la contracción fásica, entonces, tenemos un estímulo que me genera una chispa de calcio. Y ahorita vamos a ver, o probablemente el jueves, una chispa de calcio, que me genera una fosforilación de los enlaces cruzados y eso me genera fuerza. ¿Okay? Pero a medida que el calcio disminuye a su normalidad, vuelve a la normalidad, la fuerza también disminuye a la normalidad. Y esa es una contracción básica. Una contracción tónica, una contracción que se mantiene en el tiempo, implica igual el calcio aumenta, pero el calcio, vean la diferencia, el calcio no vuelve a la normalidad, el calcio se mantiene levemente elevado. La velocidad de fosforilación igual se mantiene levemente elevada,
y la fuerza aumenta y se mantiene en el tiempo. Al final de que veamos toda esta clase vamos a ver por qué sucede este fenómeno, ¿okay? Dentro de lo más posible. El Boron dice que no se sabe, el Verne dice que sí. Entonces, ahí hay un drama académico. Ok, clara la diferencia entre fásico y tónico. Resulta que, como si no hubieran ya suficientes potenciales de acción en todo el semestre, hay otro potencial de acción nuevo, que se llaman los potenciales de acción de ondas lentas, ¿okay? Que los vemos únicamente en el tracto gastrointestinal, que ahorita los vamos a ahondar un poquito. Entonces, hay diferentes tipos de potencial que se pueden generar en el músculo liso, ¿de acuerdo? Puede ser un potencial de acción en espiga, que es el que conocemos, se genera una despolarización que me genera un aumento en el potencial de membrana y me genera un proceso de todo o nada. O sea, se genera una despolarización que me genera que si llega al umbral me genera una contracción, ¿okay? Entonces esto se asocia a una contracción. Pueden haber periodos de meseta, ¿okay? Entonces pueden haber estructuras musculares lisas que tienen un periodo de despolarización igual rápido, que llegan a umbral y que luego tienen un periodo de repolarización, un periodo de meseta durante el cual se está generando fuerza, entonces repolarización un poco más lenta y luego ya cae ese potencial, ¿okay? Entonces aquí la contracción es un poco más mantenida y más fuerte. Y luego tenemos el potencial de ondas lentas, ¿okay? Los potenciales de ondas lentas tienen ciertas características. La principal característica es que se cree, porque de nuevo esto es algo que se está estudiando, se cree que están generadas por unas células que se llaman las células intersticiales de Cajal, que así como el tejido cardíaco tiene las células autorrítmicas, el tracto gastrointestinal tiene las células intersticiales de Cajal, que son células neuronales que tienen capacidad de autorritmicidad. Estas células se despolarizan cada cierto tiempo y generan potenciales, ¿de acuerdo? Potenciales de ondas lentas. Vamos a hablar más de las células intersticiales de Cajal en el sistema nervioso entero, pero principalmente están ubicadas en su estómago a nivel del cuerpo del estómago, que se llama el centro de marcapasos del estómago. Entonces, ¿qué características tienen estas ondas lentas? Si vemos respecto a tiempo, vean que los potenciales de espiga y de meseta son más lentos. Estamos hablando de 100 o 200, son más rápidos, perdón. Las ondas lentas tienden a ser más lentas, ¿de acuerdo? Por ende su nombre. Entonces, vean que un potencial de onda lenta puede abarcar hasta 10 milisegundos. ¿Qué me genera este potencial o esta onda lenta?
principalmente lo que se cree es que estos canales, que son principalmente canales de calcio, los que me generan la despolarización, son canales de calcio tipo L, que son de una cinética lenta. Se abren muy lentamente. Se abren lentamente y se creen que al potencial de membrana en reposo que mantiene el estómago, específicamente aquí estamos hablando de estómago, estos canales de calcio siempre se mantienen abiertos, o hay una población de estos canales de calcio que se mantienen abiertos. Entonces, estos canales de calcio en potencial de membrana en reposo, siempre hay ciertos que están abiertos y permiten la entrada de calcio, muy lentamente. Entra calcio, lentamente. Entonces, lentamente la célula se va despolarizando. ¿Okay? Llegamos a un momento donde pueden pasar dos cosas. Puede ser que lleguemos al umbral y se me generen espigas de potencial de acción que me correspondan, entonces, con una contracción que será una contracción fásica. O sea, que haya una contracción más fuerte y más abrupta a nivel muscular. O puede ser que simplemente lleguemos a un potencial subumbral y lleguemos a un punto donde estos canales de calcio comiencen lentamente a cerrarse, se cierran canales de calcio y se abren canales de potasio, que también tienen la característica que son canales lentos. Aquí lo que son es que son canales sumamente lentos, ¿okay? Canales de potasio lentos que permiten la repolarización hasta llegar a un punto basal. Y vean que llegamos a un punto más abajo porque esos canales de potasio, así como se abren lentamente, se cierran lentamente. Entonces hay una hiperpolarización. Y luego volvemos con el mismo cuento. Calcio se vuelve a abrir. ¿Qué es lo curioso aquí? Nosotros estamos acostumbrados en músculo esquelético a decir, si no llegamos al a un umbral y no hay un potencial de acción, no hay contracción. Resulta que en el músculo esquelético, a pesar de que yo no llegue a un umbral y a pesar de que no haya un potencial de acción, durante esta onda lenta puede haber una leve contracción del tejido intestinal. Entonces ese tejido intestinal va a oscilar con ese potencial de onda lenta. Y me explica por qué todo el tracto gastrointestinal siempre está en una constante constricción y dilatación. Contracción y dilatación. Y depende de la estructura. El estómago son canales L, Santiago, los de las ondas lentas. Profe, es que tengo una pregunta con esto. Por ejemplo, si parte de lo que yo he entendido es que se llaman L porque duran bastante, pero también duran bastante la activación de ellos, entonces no se apagan. Se apagan lentamente también. Pero, por ejemplo, al estar, al menos ahí en estómago abierto siempre, eso no se da como para que haya como más hipersensibilidad en la zona, o como que la gente le dé como más irritación al estar abierto. No, porque es que esto no tiene que ver con dolor, o sea, es meramente mecánico, digamos. No implica vías de dolor. Tal vez veámoslo en esto para ver si te queda más claro. Vamos a ver en círculo y ya, ya casi terminamos.
Luego retomamos Nada más quiero que vean esto. El estómago se ha visto que hace 3 potenciales de onda lenta por minuto. ¿Sí? El duodeno hace hasta 12 potenciales de onda lenta por minuto. Entonces, independientemente de si llegamos a umbral o no, hay una leve contracción. Si llegamos al umbral y hay un potencial de acción, entonces la contracción es más fuerte. Si no hay potencial de acción, no importa, siempre hay una leve contracción. Y esto permite que entonces el tracto gastrointestinal siempre está en movimiento. Cuando hay alteraciones en los potenciales de ondas lentas, sufren o salen lo que son un montón de fenómenos de la motilidad gastrointestinal. Por ejemplo, la gastroparesia, donde las personas pierden la motilidad gástrica. Entonces ya ese estómago básicamente queda como paralizado y entonces sufren un montón de consecuencias porque el estómago no está moviéndose de la manera adecuada. Entonces, si quieren, quedemos aquí con esa idea y lo vamos a retomar el jueves, ¿es verdad? Que tenemos clase otra vez. Okay. Entonces lo retomamos el jueves y continuamos con esto. No se hagan bolas con ondas lentas. Realmente es algo que en el libro van a ver que todo el mundo dice que no sabe qué pasa. Entonces, nosotros el jueves.